Lo que este hombre hizo al ver a un niño pobre negro manipulando las tabletas en su tienda te dejará impactado. No te dejes engañar por la expresión seria en el rostro de don Ignacio Herrera o por los alrededores austeros de su vieja tienda de electrónica. Detrás de esos ojos grises y fríos, hay un hombre que carga con el peso de batallas libradas hace mucho tiempo, batallas que moldearon las rígidas paredes alrededor de su corazón. A simple vista, Tecnología Herrera parece como cualquier otra tienda de un pueblo pequeño, un vestigio de una era pasada aferrándose a la relevancia en un mundo que ha avanzado. Pero esta tienda, situada en el corazón de Tlalpan, guarda secretos tan desgastados y complicados como el hombre que la posee. El sol de la tarde lanzaba largos rayos dorados sobre el pavimento agrietado frente a Tecnología Herrera. Era un día como cualquier otro en Tlalpan, donde el tiempo parecía haberse detenido. Dentro de la tienda, el aire estaba impregnado con el aroma de la madera vieja y la maquinaria. El lento chirrido del ventilador en el techo apenas lograba disipar el calor pegajoso. Don Ignacio, un hombre de 60 años, con una espalda tan recta como la disciplina militar que aún gobernaba su vida, estaba detrás del mostrador. Sus manos, callosas y firmes, trazaban los bordes de un libro de contabilidad mientras marcaba las mínimas transacciones del día. Don Ignacio era una figura que inspiraba respeto, si no miedo, entre los habitantes del pueblo. Su cabello, ya encanecido, estaba peinado meticulosamente, un vestigio de sus días en el servicio militar. Su uniforme podía haber sido reemplazado por una camisa de franela y unos jeans gastados, pero la rigidez en su postura y la agudeza en su mirada contaban la historia de un hombre que alguna vez sirvió a su país con un deber inquebrantable. La tienda era su dominio, un pequeño reino donde gobernaba con mano de hierro, rápido para juzgar y lento para perdonar. Sus clientes habituales sabían bien que no debían cruzarse con él, y su palabra rara vez era cuestionada. Pero ese día, mientras el sol se hundía más bajo, la rutina familiar fue perturbada por el suave tintineo de la campana sobre la puerta. Los ojos de don Ignacio se levantaron rápidamente, entrecerrándose cuando se posaron en la figura que había entrado. Un muchacho, de no más de 14 o 15 años, se encontraba titubeante en la entrada, su piel morena contrastando fuertemente con el interior pálido y desvaído de la tienda. Estaba vestido con ropa usada, una talla más grande, y sus tenis habían visto días mejores. Sin embargo, había algo en la forma en que se movía, una determinación silenciosa que desmentía su aspecto desaliñado. Raúl García no era un extraño en Tlalpan, aunque la mayoría de la gente en el pueblo prefería ignorarlo. Era uno de esos chicos que se mezclaban con el fondo, invisibles, inaudibles, pero siempre observando. Hoy, su curiosidad lo había llevado a la tienda de don Ignacio, atraído por las tabletas relucientes que se exhibían en la ventana. Representaban un mundo mucho más allá de su alcance, pero tentadoramente cerca. Avanzó cautelosamente, las tablas del piso de madera crujían bajo su peso. Don Ignacio observaba cada movimiento del chico con una sospecha que le venía tan naturalmente como respirar. Su mano se apretó alrededor del borde del mostrador mientras Raúl se acercaba al estante de las tabletas, sus ojos brillaban con fascinación. Había un silencio sepulcral entre ellos, roto solo por el zumbido del ventilador y los sonidos distantes del pueblo afuera. La presencia del chico en la tienda se sentía casi invasiva, un recordatorio del mundo exterior que don Ignacio prefería mantener a distancia. ¿Puedo ayudarte en algo? La voz de don Ignacio cortó el silencio como una cuchilla, afilada y desprovista de calidez. No se movió de su lugar, no ofreció una sonrisa ni un gesto de bienvenida. Sus ojos penetraban en los de Raúl, buscando cualquier signo de problemas. Raúl, sorprendido por la fría recepción, balbuceó al responder, «Solo estoy mirando». Su voz era suave, casi un susurro, como si supiera que no pertenecía a un lugar como ese. Los ojos de don Ignacio se entrecerraron más. «Si no vas a comprar, no toques nada». Las palabras eran una orden, no una sugerencia. No había espacio para la indulgencia en su tono. Había visto a chicos como Raúl antes, y sabía cuán rápido la admiración podía convertirse en tentación. El chico asintió rápidamente, bajando la mirada al suelo. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Pero mientras daba un paso atrás, sus ojos permanecieron fijos en las tabletas, un destello de anhelo cruzando su rostro. Era una mirada que don Ignacio reconocía demasiado bien, aunque nunca lo admitiría en voz alta.
Era la mirada de alguien a quien le habían negado las cosas que más deseaba en la vida, una mirada que había visto en su propio reflejo muchos años atrás. Justo entonces, la puerta volvió a tintinear, y entró el señor Montes, un cliente habitual de Tecnología Herrera. Era un hombre mayor, unos años mayor que don Ignacio, con una complexión robusta y una voz profunda que llamaba la atención. Saludó a don Ignacio con un fuerte apretón de manos, un marcado contraste con la tensión que había llenado la habitación momentos antes. «Buenas tardes, Ignacio», dijo Montes, escaneando la tienda antes de fijar la vista en Raúl. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, su expresión se endureció al ver al joven. «¿Nuevo cliente?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Solo mirando», respondió don Ignacio con frialdad, sus ojos volviendo a Raúl, quien ahora se encontraba incómodamente junto a los estantes, sin saber qué hacer. Montes gruñó en respuesta, su mirada nunca dejando a Raúl. «Bueno, asegúrate de que no rompa nada», dijo, con una nota de desdén en su voz. Don Ignacio asintió, el acuerdo tácito entre ellos claro. Eran hombres de la misma generación, hombres que habían vivido tiempos difíciles y habían salido del otro lado con una visión del mundo, una visión que dejaba poco espacio para la confianza, especialmente para aquellos que no se parecían ni actuaban como ellos. Raúl, sintiendo el cambio en la sala, sintió que sus mejillas se ruborizaban de vergüenza. Sabía lo que pensaban de él, lo había sentido cientos de veces antes en cientos de lugares diferentes. Se dio la vuelta para irse, la atracción de las tabletas ahora ensombrecida por la fría realidad de donde estaba. Pero cuando llegó a la puerta, algo lo hizo detenerse. Quizás fue el brillo de las tabletas bajo la luz menguante, o tal vez fue una chispa de desafío que se había encendido profundamente en su interior. Fuera lo que fuera, se giró para enfrentar a los hombres. No iba a tocar nada, dijo, su voz más firme ahora, aunque aún teñida con la incertidumbre de la juventud. Don Ignacio lo miró, sorprendido por la repentina muestra de coraje. Por un momento, no dijo nada, solo dejó que el silencio colgara entre ellos como un desafío. Luego, finalmente, asintió, un pequeño gesto, casi imperceptible. «Asegúrate de que así sea», respondió, su tono más suave que antes, aunque aún bordeado con cautela. Raúl no respondió. En lugar de eso, echó un último vistazo a las tabletas antes de salir al sol brillante e implacable. Cuando la puerta se cerró tras él, la tensión en la tienda se alivió ligeramente, pero el aire permaneció espeso con los restos del encuentro. Don Ignacio observó al chico irse, un sentimiento extraño, desconocido, agitando en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era un sentimiento que no podía identificar del todo, pero que permaneció mientras se volvía hacia Montes, quien ahora examinaba un nuevo juego de audífonos. «Ese chico», murmuró Montes, sacudiendo la cabeza. «Siempre están metidos en algo». Don Ignacio no respondió de inmediato. Debería haber estado de acuerdo, debería haber repetido el sentimiento que había sido arraigado en él durante tanto tiempo. Pero en cambio, se encontró mirando por la ventana, observando la figura de Raúl mientras se alejaba. Por primera vez en años, se encontró preguntándose si tal vez, solo tal vez, había estado equivocado. El sol apenas comenzaba a hundirse bajo el horizonte cuando Raúl se encontró de nuevo frente a Tecnología Herrera. El resplandor de las luces de la calle empezaba a encenderse, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Dudó, sus dedos rozaron el borde del bolsillo de su chaqueta desgastada, donde un pequeño libro sobre programación básica estaba guardado. Era un recurso muy inferior a las elegantes tabletas dentro de la tienda, pero era todo lo que tenía. Con una profunda respiración, empujó la puerta, el familiar tintineo de la campana sonando cuando entró. Don Ignacio estaba en su lugar habitual detrás del mostrador, sus ojos agudos captaron de inmediato la figura del chico mientras entraba. La tensión de su último encuentro aún flotaba en el aire, pero esta vez había algo diferente. En lugar del destello inmediato de sospecha, hubo un destello de reconocimiento y, con él, una curiosidad reticente. Raúl caminó lentamente hacia el fondo de la tienda, donde las tabletas estaban expuestas de manera ordenada. Sabía que no debía tocarlas, pero no pudo evitar la forma en que sus ojos seguían las superficies lisas, como su mente zumbaba con las posibilidades que contenían. Había pasado horas en la biblioteca local, aprendiendo lo que podía sobre programación y tecnología,
pero las computadoras desactualizadas de allí no eran nada comparadas con lo que se exhibía aquí. Estas tabletas eran una ventana a un mundo que solo podía soñar, un mundo donde no estaba limitado por las restricciones de sus circunstancias. Don Ignacio observaba al chico desde su percha detrás del mostrador. No dijo nada al principio, solo observó. Había algo en la forma en que Raúl se movía que lo intrigaba. El chico no era como los otros que a veces entraban en la tienda. No estaba buscando problemas, al menos no del tipo que don Ignacio había llegado a esperar. En cambio, había una determinación silenciosa en los movimientos de Raúl, un hambre en su mirada que don Ignacio no había visto en mucho tiempo. ¿De vuelta otra vez? La voz de don Ignacio rompió el silencio, haciendo que Raúl se sobresaltara ligeramente. Raúl se giró, ofreciendo un asentimiento vacilante. «Solo estoy mirando», dijo, repitiendo las palabras que había pronunciado el día anterior. Pero había algo diferente en su tono esta vez, algo más confiado, más seguro. Don Ignacio entrecerró los ojos, como si intentara ver a través de la fachada cuidadosamente construida del chico. «Sabes, mirar no te lleva muy lejos en este mundo», comentó, su voz áspera pero no poco amable. Raúl sostuvo su mirada, y por un momento, los dos permanecieron en un entendimiento silencioso. Don Ignacio lo estaba probando, y Raúl lo sabía. Pero en lugar de retroceder, Raúl enderezó los hombros y dio un paso más cerca del mostrador. «Lo sé», respondió. «Pero mirar es todo lo que puedo hacer por ahora. Estoy ahorrando, sin embargo. Un día, tendré suficiente para comprar una de estas». Señaló hacia las tabletas, su voz firme, aunque un atisbo de nostalgia se coló en sus palabras. Don Ignacio lo observó con detenimiento. Podía ver la sinceridad en los ojos de Raúl, la determinación que irradiaba de él. Era una mirada que don Ignacio reconocía demasiado bien, una mirada que reflejaba la suya propia de años atrás, cuando solo era un joven tratando de hacerse un lugar en un mundo que parecía empeñado en retenerlo. Sin pensarlo, don Ignacio se encontró diciendo, «¿De verdad te gusta esto, no? La tecnología, la programación, ese tipo de cosas». Los ojos de Raúl se iluminaron con la pregunta, y asintió con entusiasmo. «Sí, he estado enseñándome a mí mismo con libros que encuentro en la biblioteca. Va lento, pero estoy avanzando». Había una chispa en su voz ahora, una pasión que era imposible de pasar por alto. Don Ignacio no respondió de inmediato. Todavía estaba receloso, aún no estaba seguro de qué hacer con este chico que de repente había aparecido en su vida. Pero había algo en el entusiasmo de Raúl, en su determinación de mejorar, que tocó una fibra sensible en don Ignacio. Le recordó a una época lejana, antes de que el peso del mundo lo hubiera endurecido. «Te diré que», dijo don Ignacio después de un momento, su voz medida. «Puedes usar una de las tabletas aquí por unos minutos, siempre y cuando tengas cuidado. Pero si le pasa algo, eres responsable, ¿entendido?». Los ojos de Raúl se abrieron en sorpresa, y por un momento, estaba demasiado atónito para hablar. Cuando finalmente encontró su voz, estaba llena de gratitud. «Gracias, señor. Prometo que tendré cuidado». Don Ignacio asintió con brusquedad, ya preguntándose si estaba cometiendo un error. Pero algo le decía que este chico era diferente, que no era solo otro joven buscando problemas. Había potencial en Raúl, un potencial que don Ignacio rara vez había visto en otros, y a pesar de sí mismo, estaba curioso por ver a dónde lo llevaría. Raúl se acercó a las tabletas con una mezcla de reverencia y emoción. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla por un momento, como si tuviera miedo de tocarla realmente, antes de que finalmente hiciera contacto. El dispositivo cobró vida bajo su toque, y el rostro de Raúl se iluminó con una amplia sonrisa mientras navegaba por la interfaz con facilidad. Don Ignacio observaba desde detrás del mostrador, su curiosidad creciendo con cada segundo que pasaba. Claramente, el chico era más hábil con la tecnología de lo que había dejado ver, y la forma en que maniobraba a través de las diferentes aplicaciones y configuraciones era nada menos que impresionante. «Ya has hecho esto antes», comentó don Ignacio, más para sí mismo que para Raúl. Raúl levantó la vista, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente mientras asentía. «En la biblioteca, principalmente. Tienen algunas computadoras viejas allí, pero nada como esto».
sus dedos continuaron danzando sobre la pantalla, su enfoque ahora completamente en el dispositivo en sus manos. Don Ignacio se encontró cautivado por el entusiasmo del chico, por la forma en que sus ojos se iluminaban con cada nuevo descubrimiento. Era un marcado contraste con el exterior endurecido que don Ignacio había construido a su alrededor a lo largo de los años, y por un momento, sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo: arrepentimiento. Mientras Raúl continuaba explorando la tableta, los pensamientos de don Ignacio derivaron hacia su propia juventud, hacia un tiempo en que había sido igual de ansioso, igual de decidido a demostrarse a sí mismo. Pero la vida tenía una manera de endurecer incluso las almas más brillantes, y don Ignacio había aprendido esa lección de la manera difícil. Aún así, mientras observaba a Raúl, no pudo evitar preguntarse si tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para marcar una diferencia. La campana sobre la puerta volvió a sonar, sacando a don Ignacio de su ensueño. El señor Montes había regresado, sus ojos se entrecerraron inmediatamente al ver a Raúl con la tableta en la mano. ¿Qué es esto, Ignacio? La voz de Montes era aguda, sus ojos llenos de sospecha mientras se acercaba al mostrador. ¿Lo dejas jugar con tus cosas ahora? La mandíbula de don Ignacio se tensó, pero se obligó a mantenerse calmado. Solo la está probando, respondió con calma. No pasa nada. Montes bufó, su mirada se desplazó hacia Raúl, quien se había congelado al oír la voz del hombre. Eres demasiado blando, Ignacio. Estos chicos te aprovecharán si los dejas. Raúl se tensó ante las palabras, sus manos apretando la tableta instintivamente. Lo había oído todo antes, los susurros, las acusaciones, los insultos velados. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no era solo un chico en la calle, fácil de ignorar. Estaba allí, en Tecnología Herrera, manteniéndose firme. Don Ignacio sintió la tensión en la sala aumentar, y sabía que tenía una elección que hacer. Podía ponerse del lado de Montes, como lo había hecho tantas veces antes, y mantener la paz. O podía tomar una postura, por pequeña que fuera, y defender al chico que no había hecho nada malo excepto haber nacido en un mundo que lo juzgaba injustamente. No todos están buscando algo sin dar nada a cambio, Montes, dijo don Ignacio, su voz firme pero calmada. El chico está interesado en la tecnología. Le estoy dando la oportunidad de aprender. Montes parpadeó, claramente sorprendido por la respuesta de don Ignacio. ¿Desde cuándo te volviste tan sentimental?, preguntó, su tono incrédulo. Don Ignacio no retrocedió. No lo soy. Pero reconozco el potencial cuando lo veo. Miró a Raúl, quien estaba observando el intercambio con los ojos muy abiertos. Y este chico tiene potencial. Por un momento, Montes pareció que iba a discutir, pero luego solo sacudió la cabeza, murmurando algo para sí mismo mientras se alejaba. Tu tienda, tus reglas, dijo con desdén, haciendo un gesto con la mano como si lavara sus manos de la situación. Don Ignacio lo observó irse, una mezcla extraña de emociones agitándose en su interior. No era mucho lo que había hecho, pero era algo. Y mientras se volvía hacia Raúl, quien lo miraba con una expresión de incredulidad, don Ignacio sintió un pequeño destello de orgullo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, dijo Raúl en voz baja, su voz llena de gratitud genuina. Don Ignacio asintió, inseguro de qué decir. No estaba acostumbrado a esto, a sentir que estaba marcando la diferencia. Pero mientras observaba a Raúl volver su atención a la tableta, el rostro del chico iluminándose una vez más con emoción, don Ignacio sintió una sensación de satisfacción que no esperaba. Los días se convirtieron en semanas, y las visitas de Raúl a Tecnología Herrera se volvieron una ocurrencia regular. Cada vez que entraba en la tienda, era recibido con un asentimiento de don Ignacio, un reconocimiento silencioso del vínculo que había comenzado a formarse entre ellos. Raúl pasaba horas en el fondo de la tienda, inmerso en el mundo de la tecnología, mientras don Ignacio observaba desde el mostrador, un guardián silencioso de la nueva pasión del chico. No pasó mucho tiempo antes de que otros habituales de la tienda comenzaran a notar el cambio. Algunos, como el señor Montes, eran vocales en su desaprobación, murmurando entre dientes sobre cómo Ignacio se estaba ablandando. Pero otros observaban con curiosidad, preguntándose qué había provocado este cambio en el viejo hombre que había gobernado su tienda con mano de hierro durante tantos años.
A pesar de los susurros y las miradas de reojo, don Ignacio se mantuvo firme en su decisión. No estaba del todo seguro de por qué había tomado tanto aprecio por el chico, pero había algo en Raúl que había tocado una fibra sensible en él. Tal vez era la forma en que los ojos del chico se iluminaban cada vez que hablaba de programación, o la manera en que enfrentaba cada nuevo desafío con la determinación de alguien que tenía todo que demostrar. O tal vez era porque, en Raúl, don Ignacio veía un reflejo del joven que alguna vez fue, un joven lleno de esperanza y sueños, antes de que la vida lo hubiera golpeado. Una tarde, mientras el sol se colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la tienda, Raúl estaba sentado en uno de los mostradores, con el ceño fruncido en concentración mientras trabajaba en un nuevo desafío de programación. Don Ignacio estaba en el mostrador, hojeando un periódico, cuando notó al señor Montes parado junto a la puerta, observando al chico con el ceño fruncido en su rostro. ¿Tienes algo en mente, Montes?, preguntó don Ignacio sin levantar la vista de su periódico. Montes gruñó en respuesta. Solo me pregunto cuánto tiempo vas a dejar que ande por aquí. Don Ignacio suspiró, dejando el periódico a un lado. No está haciendo daño a nadie, dijo con calma. Y está aprendiendo algo útil. Montes cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Útil para quién? ¿Qué va a hacer un chico como él con todo ese conocimiento? Probablemente terminará en problemas como el resto de ellos. Don Ignacio sintió un destello de irritación ante las palabras del hombre, pero se obligó a mantener la calma. Tal vez, respondió, o tal vez hará algo bueno con eso. Montes bufó. Estás soñando, Ignacio. Los chicos como él no llegan a ningún lado. Están atrapados en el barro, y te arrastrarán con ellos si no tienes cuidado. Don Ignacio sostuvo la mirada de Montes, sus ojos firmes. Tal vez, dijo en voz baja. Pero tal vez vale la pena el riesgo. Montes sacudió la cabeza, claramente poco impresionado. Estás perdiendo el tiempo, murmuró antes de girarse y salir de la tienda. Don Ignacio lo observó irse, un profundo ceño fruncido en su rostro. Sabía que Montes no estaba del todo equivocado. Las probabilidades estaban en contra de Raúl, al igual que lo habían estado en su contra tantos años atrás. Pero algo le decía a don Ignacio que este chico era diferente, que tenía el potencial de liberarse del ciclo que había atrapado a tantos antes que él. A medida que pasaban las semanas, las visitas de Raúl a la tienda se convirtieron en lo más destacado de los días de don Ignacio. No hablaban mucho, pero había un entendimiento silencioso entre ellos, un respeto mutuo que había crecido a partir de su pasión compartida por la tecnología. Don Ignacio se encontró esperando las visitas del chico, las horas tranquilas que pasaban juntos, cada uno perdido en sus propios pensamientos pero conectados por algo más profundo. Un día, mientras Raúl se preparaba para irse, dudó en la puerta, volviéndose para enfrentar a don Ignacio. Señor Herrera, dijo en voz baja, su voz vacilante. Solo quería decir, gracias. Por dejarme venir aquí, por dejarme usar las tabletas. Significa mucho para mí. Don Ignacio miró al chico, su corazón se apretó en su pecho. No estaba acostumbrado a esto, a sentir que estaba marcando una diferencia en la vida de alguien. Pero mientras miraba a los ojos de Raúl, vio un reflejo de su yo más joven, un chico lleno de sueños y determinación, luchando contra las probabilidades. No tienes que mencionarlo, dijo don Ignacio con aspereza, aunque había una suavidad en su voz que no había estado allí antes. Sigue trabajando duro, chico. Tienes potencial. El rostro de Raúl se iluminó con una amplia sonrisa, y por primera vez, don Ignacio sintió un destello de esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría hacer una diferencia. Mientras Raúl salía de la tienda, don Ignacio lo observó irse, sus pensamientos derivando hacia el futuro, hacia las posibilidades que estaban por delante. Pero no todos estaban contentos con los cambios que estaban ocurriendo en Tecnología Herrera. Algunos de los clientes habituales comenzaron a evitar la tienda, su desconfianza hacia Raúl superaba su lealtad hacia don Ignacio. Los susurros crecieron, la desaprobación se hizo más palpable, pero don Ignacio se mantuvo firme. Había tomado su decisión, y no estaba dispuesto a echarse atrás. Luego vino el día que cambiaría todo. Comenzó como cualquier otro, con Raúl llegando a la tienda a última hora de la tarde, su habitual sonrisa en su lugar mientras se dirigía hacia el fondo. Don Ignacio lo saludó con un asentimiento,
como siempre hacía, antes de volver a su trabajo detrás del mostrador. La tienda estaba tranquila, el único sonido era el suave zumbido del ventilador en el techo y el murmullo distante del pueblo afuera. Pero luego, la puerta se abrió, y un hombre que don Ignacio no reconoció entró. Era alto y delgado, con una expresión adusta en su rostro y unos ojos que se movían nerviosamente por la habitación. Parecía fuera de lugar, y los instintos de don Ignacio inmediatamente se pusieron en alerta máxima. ¿Puedo ayudarlo en algo?, don Ignacio preguntó, su voz fría y medida mientras observaba al hombre de cerca. El extraño no respondió de inmediato, su mirada se posó en Raúl en el fondo de la tienda. Sus ojos se entrecerraron, y una mueca de desprecio torció sus labios. «No deberías dejar entrar a gente como él aquí», dijo el hombre, su voz goteaba desdén. La sangre de don Ignacio se congeló, su mandíbula se tensó mientras luchaba por mantener la compostura. «Yo decido quién es bienvenido en mi tienda», respondió con calma, aunque había un filo en su voz ahora. «Y él es bienvenido». La mueca del hombre se profundizó, y dio un paso hacia Raúl, quien ahora observaba el intercambio con ojos grandes e inciertos. «Lo vi merodeando afuera antes. Apuesto a que planeaba robar algo». La paciencia de don Ignacio se rompió. «Eso es suficiente», dijo con dureza, saliendo de detrás del mostrador. «No ha hecho nada malo». Pero el hombre no estaba escuchando. Estiró la mano, agarrando el brazo de Raúl con una rudeza que hizo que el chico se estremeciera. «Pequeño ladrón», gruñó, sacudiendo a Raúl como si estuviera tratando de arrancarle una confesión. Raúl gritó, tratando de soltarse, pero el agarre del hombre era demasiado fuerte. «No hice nada», protestó Raúl, su voz alta y desesperada. Antes de que don Ignacio pudiera pensar, cruzó la tienda, su mano agarró el hombro del hombre y lo apartó con fuerza. «Dije que es suficiente». La voz de don Ignacio era como un trueno, sus ojos ardían con una furia que hizo que el hombre retrocediera en shock. Por un momento, hubo silencio, espeso y pesado, mientras don Ignacio se paraba entre Raúl y el extraño, su pecho se movía con furia. Luego, lentamente, el hombre recuperó el equilibrio, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a don Ignacio. «Estás cometiendo un error, viejo», escupió el extraño, su voz baja y venenosa. «Te estás ablandando, y te va a costar caro». Don Ignacio no retrocedió. Sostuvo la mirada del hombre, la suya inquebrantable. «Lárgate», dijo, su voz fría y autoritaria. «Y no vuelvas». El hombre se burló, pero no discutió. Con una última mirada de odio a Raúl, se dio la vuelta y salió de la tienda, la puerta se cerró de golpe tras él. Por un largo momento, ni don Ignacio ni Raúl se movieron. La tensión en el aire era palpable, el eco de la confrontación aún resonaba en sus oídos. Finalmente, don Ignacio se volvió hacia Raúl, su expresión se suavizó al ver el miedo en los ojos del chico. «¿Estás bien, chico?», don Ignacio preguntó, su voz más suave ahora. Raúl asintió con timidez, aunque sus manos aún temblaban. Yo no hice nada», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. «Lo sé», respondió don Ignacio, su tono firme. «Sé que no lo hiciste». Raúl lo miró, sus ojos grandes y buscadores. «¿Por qué me defendió?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. Don Ignacio dudó, buscando las palabras adecuadas. «Porque sé lo que se siente», dijo finalmente, su voz áspera con emoción. «Sé lo que se siente ser juzgado antes de que la gente siquiera sepa quién eres». Raúl parpadeó, su sorpresa era evidente. No esperaba esa respuesta, y por un momento, no supo cómo responder. Pero mientras miraba a los ojos de don Ignacio, vio algo allí que no había visto antes: comprensión, empatía, tal vez incluso un atisbo de arrepentimiento. «Gracias», dijo Raúl de nuevo, su voz llena de gratitud. Don Ignacio solo asintió, sintiendo una extraña opresión en su pecho. No estaba acostumbrado a esto, a sentir que estaba marcando una diferencia. Pero mientras miraba al chico frente a él, sabía que había hecho lo correcto. Los días que siguieron a la confrontación en Tecnología Herrera, estuvieron cargados de tensión no dicha. El pueblo de Tlalpan era pequeño, y la noticia de la defensa de Raúl por parte de don Ignacio se extendió rápidamente. Algunos susurraban que el viejo había perdido su toque,
que estaba dejando que la sentimentalidad nublara su juicio. Otros, como el señor Montes, cuestionaban abiertamente sus decisiones, advirtiendo que no vendría nada bueno de ello. Pero don Ignacio se mantuvo firme, negándose a ceder ante los murmullos y las miradas de soslayo. Había tomado su decisión, y no estaba dispuesto a dejar que las visiones estrechas de otros lo hicieran cambiar de opinión. Sin embargo, a medida que los días se convertían en noches, don Ignacio no podía escapar del creciente tumulto dentro de él. Había defendido a Raúl, se había enfrentado al prejuicio que había sido arraigado en él durante tanto tiempo, pero el conflicto había despertado algo más profundo. Recuerdos que había enterrado durante años comenzaron a salir a la superficie, atormentando su sueño y ocupando sus pensamientos despiertos. Fue durante una de esas noches inquietas que los sueños comenzaron. Don Ignacio yacía en su cama, mirando al techo, la habitación a su alrededor silenciosa salvo por el suave tic-tac del viejo reloj en la pared. Mientras el sueño finalmente lo reclamaba, fue arrastrado al pasado, a un tiempo en el que no era mucho mayor que Raúl, lleno de ira y desafío. En su sueño, don Ignacio estaba de vuelta en su hogar de la infancia, una pequeña casa destartalada en las afueras de otro pueblo. Su padre, un hombre duro con poca paciencia, se cernía sobre él, su voz elevada en frustración. El joven Ignacio se paraba con los puños apretados a sus costados, su mandíbula se mantenía obstinadamente firme mientras sostenía la dura mirada de su padre. Las palabras que su padre pronunciaba eran un borrón, pero la emoción detrás de ellas era clara, decepción, ira y una creencia profunda de que Ignacio no llegaría a nada. El sueño cambió, y don Ignacio se encontró afuera, solo en el frío aire de la noche. Podía ver su aliento bajo la tenue luz de la farola, sentir el escozor del viento en su rostro. Estaba corriendo, su corazón latía con fuerza en su pecho, impulsado por la necesidad de escapar, la necesidad de demostrarse a sí mismo, de demostrarle al mundo que era más de lo que su padre creía que era. Pero a medida que corría, el escenario a su alrededor comenzó a cambiar. Las calles familiares de su infancia se retorcían y se transformaban en el pueblo de Tlalpan. Las casas crecían más altas, las luces se apagaban, hasta que estaba de pie frente a Tecnología Herrera, su aliento salía en jadeos irregulares. Miró hacia arriba, hacia el letrero sobre la puerta, y luego hacia sus manos, que ahora eran las manos envejecidas y callosas del hombre en el que se había convertido. Don Ignacio despertó de golpe, su corazón latía con fuerza mientras se sentaba en la cama. El sueño había sido tan real, tan vívido, que lo dejó desorientado. Se frotó la cara con las manos, tratando de sacudirse la sensación persistente de inquietud. Pero los recuerdos, una vez despertados, se negaron a ser fácilmente olvidados. A medida que los días avanzaban, los sueños continuaron, cada uno más vívido que el anterior. Eran un recordatorio del pasado que había intentado enterrar, del chico que había sido, enojado, perdido y desesperado por una salida. Y con cada sueño, los paralelos entre su yo más joven y Raúl se volvieron más difíciles de ignorar. Margaret notó el cambio en él casi de inmediato. Siempre había estado en sintonía con los estados de ánimo de su esposo, incluso cuando él intentaba ocultarlos. Una noche, mientras estaban sentados en la mesa de la cena, ella lo observó empujar su comida alrededor del plato, su mente claramente en otro lugar. «Ignacio», dijo suavemente, rompiendo el silencio que se había asentado en la habitación. «¿Qué te pasa?» Don Ignacio levantó la vista, sorprendido por la pregunta. No se había dado cuenta de cuánto se había retirado en sí mismo, de cuán distante se había vuelto. «Nada», respondió, pero las palabras sonaron vacías incluso para sus propios oídos. Margaret dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante, su mirada fija. «No me mientas. Puedo ver que algo te está molestando. ¿Es por ese chico, Raúl?» Don Ignacio suspiró, pasándose una mano por su cabello canoso. «No es solo por él», admitió, su voz cansada. «Es por todo. La tienda, el pueblo, mi pasado». Margaret extendió la mano y tomó la de Ignacio entre las suyas, dándole un apretón reconfortante. «Has estado cargando ese peso durante mucho tiempo, Ignacio. Tal vez es hora de dejarlo ir un poco». Don Ignacio la miró, la mujer que había estado a su lado en las buenas y en las malas, que lo había visto en su peor momento y aún así había creído en él. «No sé si puedo», dijo en voz baja. «He vivido toda mi vida de una cierta manera, creyendo ciertas cosas.
Es difícil cambiar eso. Margaret sonrió con dulzura, sus ojos llenos de comprensión. El cambio no es fácil, pero no es imposible. Ya has comenzado, Ignacio. Defendiste a ese chico cuando nadie más lo haría. Eso es algo. Don Ignacio sacudió la cabeza, una sonrisa amarga en sus labios. No sé si es suficiente. Es un comienzo, insistió Margaret. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. Las palabras se quedaron en la mente de don Ignacio mucho después de que se hubieran ido a la cama. Margaret tenía razón, había dado un paso, por pequeño que fuera, hacia algo diferente, algo mejor. Pero las dudas aún lo carcomían, el miedo de estar cometiendo un error, de estar preparando el terreno para la decepción. A la mañana siguiente, don Ignacio llegó a la tienda temprano, el sol apenas asomaba sobre el horizonte. Desbloqueó la puerta y entró, el familiar olor a madera y electrónica lo recibió. Pero había una pesadez en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Mientras seguía su rutina matutina, no podía sacudirse la sensación de inquietud que se había asentado en su pecho. Era como si los sueños lo hubieran seguido al mundo despierto, lanzando una sombra sobre todo. Intentó dejarlo de lado, enfocarse en las tareas en mano, pero permanecía, negándose a ser ignorado. Más tarde esa tarde, mientras la tienda comenzaba a llenarse con su habitual multitud de clientes, don Ignacio notó que Raúl pasaba por fuera. El chico se detuvo en la ventana, su mirada se posó en las tabletas dentro, antes de continuar su camino. Don Ignacio lo observó irse, un nudo de culpa apretándose en su estómago. Había ofrecido al chico un vistazo a algo mejor, algo más allá de los límites de sus circunstancias, pero, ¿y si no era suficiente? El pensamiento lo atormentó durante el resto del día, masticando su conciencia. Al caer la noche y el último cliente se había ido, don Ignacio estaba más inquieto que nunca. Cerró la tienda y se dirigió a casa, su mente revoloteaba con pensamientos conflictivos. Esa noche, los sueños regresaron, más vívidos que nunca. Esta vez, don Ignacio se encontró en medio de un campo de batalla, rodeado por el caos de la guerra. Era joven de nuevo, apenas había salido de la adolescencia, con el peso del mundo sobre sus hombros. Los sonidos de disparos y explosiones llenaban el aire, y la tierra bajo él temblaba con la fuerza del conflicto. Podía sentir el miedo en su pecho, la adrenalina corría por sus venas mientras luchaba por sobrevivir. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de la carnicería a su alrededor. Dondequiera que miraba, había muerte y destrucción, los rostros de sus camaradas caídos lo perseguían. De repente, la escena cambió, y don Ignacio ya no era un soldado. Estaba de vuelta en Tlalpan, de pie frente a Tecnología Herrera. La tienda estaba en ruinas, las ventanas rotas, los estantes volcados. El humo llenaba el aire, y el tenue resplandor de un fuego parpadeaba en la distancia. El corazón de don Ignacio latía con fuerza en su pecho mientras examinaba la destrucción, una sensación de temor lo invadía. Y entonces lo vio, Raúl, de pie solo en los escombros, sus ojos grandes y llenos de miedo. El chico miró a don Ignacio, su rostro estaba grabado con desesperación, como si buscara algo, alguien que lo salvara. Pero antes de que don Ignacio pudiera alcanzarlo, la escena se desvaneció y fue sumergido en la oscuridad. Don Ignacio despertó de golpe, su cuerpo estaba empapado en sudor, su corazón latía con fuerza. El sueño lo había dejado sacudido, las imágenes grabadas en su mente. Se quedó allí por un largo tiempo, mirando al techo, tratando de darle sentido a todo. Pero lo único que estaba claro para él era la sensación de impotencia que lo había apoderado en el sueño, la certeza de que no podía salvar a Raúl, sin importar cuánto lo intentara. A la mañana siguiente, don Ignacio llegó a la tienda más temprano de lo habitual, su mente aún nublada por los restos del sueño. Pasó por las rutinas, desbloqueando la puerta, encendiendo las luces, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, ocupados con las imágenes que lo habían atormentado durante la noche. A medida que pasaban las horas, la tienda comenzó a llenarse con su habitual multitud de clientes. Pero don Ignacio estaba distante, sus respuestas eran cortas y distraídas. No podía sacudirse la sensación de temor que se había asentado en su pecho, la sensación de que algo estaba a punto de ir terriblemente mal. Y entonces, como si fuera una señal, Raúl entró por la puerta. El chico se veía diferente hoy, tenso, nervioso,
como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. Se acercó al mostrador lentamente, su mirada se movía por la tienda como si esperara problemas. Don Ignacio notó el cambio de inmediato. ¿Estás bien, chico?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Raúl dudó, sus ojos se movieron hacia la puerta antes de regresar a don Ignacio. Yo necesito hablar con usted, dijo en voz baja, su voz temblaba ligeramente. Don Ignacio frunció el ceño, la preocupación lo roía. ¿Qué pasa?, preguntó, señalando a Raúl para que se acercara más y no fueran escuchados. Raúl tragó con fuerza, sus manos se movían nerviosamente. Hay un tipo, me ha estado siguiendo. Creo que quiere asustarme. El corazón de don Ignacio se hundió. El sueño, la sensación de un desastre inminente, todo estaba empezando a tener sentido. ¿Quién es?, preguntó don Ignacio, su voz baja y firme. No lo sé, admitió Raúl, su voz era pequeña. Pero me ha estado vigilando, esperando fuera de la tienda. Creo que sabe que vengo aquí. Don Ignacio apretó la mandíbula, la ira burbujeaba dentro de él. Había visto este tipo de intimidación antes, gente tratando de mantener a otros en su lugar, tratando de asustarlos para que se sometieran. No iba a permitir que eso sucediera con Raúl. No te preocupes, dijo don Ignacio, su voz firme. Aquí estás seguro. Raúl asintió, aunque el miedo en sus ojos permaneció. Yo solo, no quiero causar problemas. Si es más fácil, puedo dejar de venir aquí, absolutamente no, interrumpió don Ignacio, su tono no dejaba lugar a discusión. Este es tu lugar también, y nadie te lo va a quitar. Los ojos de Raúl se abrieron de sorpresa ante la ferocidad en la voz de don Ignacio. Nunca había visto al viejo tan apasionado, tan decidido a protegerlo. Era un lado de don Ignacio que Raúl no esperaba, y por primera vez, sintió un atisbo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran cambiar. Pero la amenaza era real, y don Ignacio lo sabía. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que alguien aterrorizara al chico que se había convertido en una parte de su vida. Tenía que hacer algo, tomar acción antes de que fuera demasiado tarde. El resto del día pasó en un borrón, con don Ignacio manteniendo un ojo atento en la tienda, observando cualquier señal del hombre que Raúl había descrito. Sus nervios estaban a flor de piel, sus instintos en alerta máxima, pero no sucedió nada. Cuando el sol comenzó a ponerse, don Ignacio cerró la tienda y caminó con Raúl hasta el borde del pueblo, asegurándose de que el chico llegara a casa sano y salvo. Pero mientras se separaban, la inquietud de don Ignacio solo creció. La sensación de peligro seguía allí, acechando justo fuera de su vista, esperando para atacar. Y mientras observaba a Raúl desaparecer en la distancia, don Ignacio no pudo sacudirse la sensación de que lo peor estaba por venir. Los días siguientes fueron tranquilos, casi inquietantemente. Raúl continuó visitando Tecnología Herrera, pero la inquietud que había echado raíces en ambos, tanto en él como en don Ignacio, se mantuvo como una nube de tormenta en el horizonte. El hombre que había seguido a Raúl no volvió a aparecer, al menos no de manera obvia, pero la sensación de ser observado, de un peligro inminente, era imposible de ignorar. Don Ignacio se volvió más protector del chico con cada día que pasaba. No le gustaba la idea de que Raúl caminara solo, especialmente después del anochecer, y se aseguraba de acompañarlo hasta el borde del pueblo siempre que podía. Era un gesto pequeño, uno que Raúl apreciaba más de lo que podía expresar, aunque trataba de no mostrarlo demasiado. No quería que don Ignacio se preocupara más de lo que ya lo hacía. A pesar de la tensión, había un pequeño y creciente sentido de normalidad en sus interacciones. Raúl pasaba más tiempo en la tienda, profundizando en el mundo de la programación y la tecnología bajo la atenta mirada de don Ignacio. Hablaban con más libertad ahora, las barreras de la sospecha y la desconfianza que una vez los separaban se estaban desmoronando lentamente. Raúl compartía fragmentos de su vida con don Ignacio, sus luchas en la escuela, sus sueños de convertirse en programador y los desafíos que enfrentaba en casa. Don Ignacio, por su parte, se encontraba abriéndose sobre su propio pasado, sobre los sueños que alguna vez albergó y las decepciones que lo habían moldeado en el hombre que era hoy. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba, aunque ninguno de los dos lo describiría en esos términos. Eran dos almas, separadas por décadas de experiencia de vida y circunstancias,
pero conectadas por un entendimiento no dicho. Era una relación que desafiaba la fácil categorización, parte mentoría, parte amistad, pero sobre todo, un salvavidas para ambos de maneras que no esperaban. Una tarde, mientras Raúl estaba sentado en el fondo de la tienda, absorto en un problema de programación particularmente desafiante, don Ignacio se acercó con una taza de chocolate caliente. La dejó junto al chico sin decir una palabra, observando cómo Raúl parpadeaba sorprendido y luego ofrecía una sonrisa agradecida. «Gracias», dijo Raúl, sus ojos volviendo a la pantalla frente a él. Don Ignacio asintió, tirando de una silla para sentarse a su lado. Observó las líneas de código llenando la pantalla, el ritmo de la escritura de Raúl era rápido y preciso. Era impresionante la forma en que el chico había adoptado la tecnología, su mente trabajaba de maneras que don Ignacio solo podía admirar. Después de un tiempo, don Ignacio rompió el cómodo silencio. «Tienes un verdadero talento para esto, ¿sabes?». Raúl levantó la vista, una sonrisa modesta en sus labios. «Me gusta resolver cosas», dijo. «Es como resolver un rompecabezas, pero mejor. Puedes crear algo de la nada». Don Ignacio se recostó en su silla, sus ojos pensativos. «¿Alguna vez piensas en lo que harás con esto? Cuando seas mayor, quiero decir». Los dedos de Raúl se detuvieron sobre el teclado, y levantó la mirada, su expresión seria. «Quiero ir a la universidad», dijo, las palabras salieron con una mezcla de determinación e incertidumbre. «Quiero estudiar ciencias de la computación, tal vez trabajar para una gran empresa de tecnología algún día. Pero, no sé si eso alguna vez sucederá». Don Ignacio frunció el ceño. «¿Por qué no?». Raúl dudó, el peso de su situación caía pesadamente sobre él. «La universidad es cara. Y no se trata solo de dinero, gente como yo, de donde yo vengo, no siempre tenemos esas oportunidades». El corazón de don Ignacio se apretó ante las palabras del chico, la injusticia de todo lo que lo carcomía. Siempre había sabido que el mundo no era un lugar justo, pero escucharlo tan claramente expuesto por alguien tan joven lo hacía aún más amargo. Pensó en su propia vida, en las oportunidades que había perdido, en las que se le habían escapado entre los dedos. No quería eso para Raúl, no si podía evitarlo. «Tienes potencial, chico», dijo don Ignacio después de un largo momento. «Y el potencial tiene una forma de encontrar su camino a la superficie, sin importar lo que intente mantenerlo abajo. Sigue trabajando duro, mantén la cabeza baja, y no dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer». Raúl lo miró, algo brillaba en sus ojos, esperanza, tal vez, o algo cercano a ello. «¿De verdad lo cree?», preguntó en voz baja. Don Ignacio asintió, su voz firme. «Lo sé». Por un momento, solo se quedaron allí en silencio, el peso de las palabras de don Ignacio colgaba en el aire entre ellos. Luego, Raúl se volvió hacia la pantalla, un renovado sentido de determinación en sus movimientos mientras volvía a su trabajo. La tarde se extendió hasta la noche, la luz afuera se desvaneció en el crepúsculo mientras la tienda se vaciaba. Don Ignacio se ocupaba de cerrar, sus pensamientos volvían a la conversación con Raúl. Aún estaba pensando en ello mientras cerraba la puerta y apagaba las luces, la tienda bañada en el suave resplandor de las farolas afuera. Mientras salían, el fresco aire de la noche los envolvía, don Ignacio sintió una sensación de inquietud al sentarse en su interior. Las calles estaban tranquilas, casi demasiado tranquilas, y las sombras parecían alargarse más de lo habitual. Miró hacia Raúl, quien ajustaba las correas de su desgastada mochila, su mirada distante. «Te llevaré a casa», dijo don Ignacio, las palabras salieron más como una orden que como una sugerencia. Raúl levantó la mirada, sorprendido, pero no discutió. Había aprendido para entonces que cuando don Ignacio tomaba una decisión sobre algo, no había mucho sentido en intentar cambiarla. Caminaron en silencio por un rato, el único sonido era el crujido de la grava bajo sus pies y el zumbido distante del pueblo que se preparaba para la noche. El silencio era un extraño contraste con la tensión que zumbaba justo debajo de la superficie, una tensión que ninguno de los dos podía sacudirse. Cuando se acercaban al borde del pueblo, la inquietud de don Ignacio se profundizó. Había recorrido esa ruta con Raúl innumerables veces antes, pero esta noche se sentía diferente, más pesada, más cargada. No podía señalar por qué, pero la sensación lo carcomía, sus instintos estaban en alerta máxima.
Señor Herrera, la voz de Raúl cortó el silencio, sacando a don Ignacio de sus pensamientos. Don Ignacio lo miró, su expresión era inquisitiva. ¿Sí? Raúl dudó, su mirada fija en el suelo frente a ellos. ¿Alguna vez piensa en cómo sería, si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Si hubiera tomado decisiones diferentes? Don Ignacio disminuyó el ritmo, la pregunta lo tomó por sorpresa. Había pasado toda una vida evitando ese pensamiento, enterrándolo profundamente bajo las capas de arrepentimiento y aceptación. Pero aquí, bajo el manto de la noche, con Raúl a su lado, la pregunta se sentía inevitable. A veces, admitió don Ignacio, su voz era baja. Pero la vida, no siempre te da las opciones que quieres. Haces lo mejor con lo que tienes, y tratas de vivir con ello. Raúl asintió, su ceño estaba fruncido en reflexión. Pero, ¿y si, qué pasa si pudiera regresar y cambiar algo? ¿Solo una cosa? Don Ignacio se quedó en silencio por un largo momento, el peso de la pregunta se asentó sobre él como un pesado manto. Había tantas cosas que cambiaría si pudiera, tantos momentos en los que había tomado la decisión equivocada, tomado el camino equivocado. Pero también sabía que cada elección, cada error, lo había llevado a donde estaba ahora, lo había hecho en el hombre en el que se había convertido. No lo sé, dijo don Ignacio finalmente, su voz era áspera con emoción. Supongo que intentaría ser un mejor hombre. Hacer más bien, cometer menos errores. Pero no puedo regresar, Raúl. Ninguno de nosotros puede. Todo lo que podemos hacer es intentar hacerlo mejor con el tiempo que nos queda. Raúl no respondió de inmediato, su mirada era distante mientras meditaba sobre las palabras de don Ignacio. Finalmente, levantó la mirada, encontrándose con los ojos de don Ignacio. Creo que eso es lo que está haciendo ahora, dijo en voz baja. Don Ignacio sintió que un nudo se formaba en su garganta, las palabras del chico lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo creyendo que estaba más allá de la redención, que sus errores lo habían definido para siempre. Pero aquí estaba Raúl, un chico que tenía todas las razones para desconfiar de él, diciéndole que tal vez, solo tal vez, estaba haciendo algo bien. Gracias, chico, dijo don Ignacio, su voz era áspera mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. Eso significa mucho. Continuaron su caminata en silencio, el peso de la conversación se asentaba cómodamente entre ellos. Cuando llegaron al borde del pueblo, don Ignacio se detuvo, sus ojos escaneaban la oscura calle frente a ellos. ¿Estás seguro de que estarás bien desde aquí?, preguntó, su voz estaba teñida de preocupación. Raúl asintió. Sí. No está lejos. Estaré bien. Don Ignacio dudó, la sensación de inquietud aún lo carcomía. Pero sabía que no valía la pena presionar, Raúl era un chico terco, y una vez que tomaba una decisión sobre algo, no había forma de cambiarla. Está bien, dijo don Ignacio finalmente, aunque la palabra se sentía pesada en su lengua. Cuídate, Raúl. Y recuerda lo que te dije, no dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer. Raúl sonrió, la expresión era suave pero sincera. No lo haré, prometió. Don Ignacio observó mientras el chico desaparecía en las sombras, su pequeña figura era tragada por la noche. La inquietud en el pecho de don Ignacio no se disipó mientras se daba la vuelta para caminar de regreso a la tienda. Si acaso, creció más fuerte con cada paso que daba, el peso de ella presionaba sobre él como una carga física. A la mañana siguiente, don Ignacio llegó a la tienda para encontrar a un pequeño grupo de clientes habituales reunidos afuera. Estaban hablando en voces bajas, sus expresiones eran tensas y cautelosas. El corazón de don Ignacio saltó un latido mientras se acercaba, el nudo de temor apretándose en su estómago. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz era calma a pesar de la inquietud que lo roía. Uno de los hombres, un granjero de mediana edad llamado Tomás, levantó la vista, su rostro era sombrío. Hubo un incidente anoche, dijo, su voz estaba pesada con la carga de malas noticias. Allá por el viejo molino. Algunos dicen que vieron a un grupo de hombres golpeando a un chico. La sangre de don Ignacio se enfrió, su mente inmediatamente pensó en Raúl. ¿Capturaron a los tipos?, preguntó, su voz era más aguda de lo que pretendía. Tomás negó con la cabeza. No.
Ya se habían ido cuando alguien llegó allí. El chico está bien, aunque, solo asustado. No quiso decir quién lo hizo. El corazón de don Ignacio latía con fuerza, las implicaciones de las palabras del hombre se asentaban en él. Sabía, sin lugar a dudas, que el chico era Raúl. Y también sabía que esto no fue un acto de violencia al azar. Esto era un mensaje, una advertencia. El resto del día pasó en un borrón, la mente de don Ignacio estaba consumida por la preocupación. Intentó enfocarse en su trabajo, pero la imagen de Raúl, asustado y herido, seguía apareciendo en su mente. Se maldijo a sí mismo por no insistir en acompañar al chico hasta su casa, por no hacer más para protegerlo. Cuando Raúl finalmente apareció en la tienda esa tarde, don Ignacio pudo ver los moretones en su rostro, la forma en que se movía con rigidez como si intentara ocultar su dolor. Pero había una rebeldía en sus ojos, una negativa obstinada a dejar que lo sucedido lo quebrara. Raúl, dijo don Ignacio en voz baja cuando el chico se acercó al mostrador. Escuché lo que pasó. Raúl se encogió de hombros, intentando restarle importancia, pero don Ignacio podía ver el miedo oculto justo debajo de la superficie. No es gran cosa, dijo Raúl, su voz estaba tensa. Estoy bien. La mandíbula de don Ignacio se tensó. Es un gran problema, dijo firmemente. Y no está bien. Raúl apartó la mirada, sus manos estaban apretadas en puños a sus costados. No quería causar problemas, murmuró. No quería que vinieran por usted también. Don Ignacio sintió una punzada en su pecho, las palabras del chico lo golpearon como un golpe. Esto no es tu culpa, dijo, su voz áspera con emoción. Nada de esto es tu culpa. Raúl no respondió, su mirada seguía fija en el suelo. Don Ignacio quería acercarse, ofrecer algún tipo de consuelo, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Nunca había sido bueno en esto, en tratar con emociones, en ofrecer consuelo. Pero sabía que no podía simplemente quedarse allí y no hacer nada. No tienes que pasar por esto solo, dijo don Ignacio después de un largo momento, su voz era más suave ahora. Estoy aquí, Raúl. Lo que necesites, estoy aquí. Raúl levantó la mirada, sus ojos eran grandes e inciertos. Por un momento, don Ignacio vio al chico asustado y vulnerable escondido detrás de la valentía, y eso rompió algo dentro de él. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Raúl en voz baja, su voz estaba teñida de confusión. ¿Por qué le importa? Don Ignacio dudó, buscando las palabras adecuadas. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo finalmente. Porque mereces algo mejor que esto, Raúl. Mereces una oportunidad. Raúl parpadeó, claramente sorprendido por la intensidad de las palabras de don Ignacio. Por un momento, simplemente se quedó allí, como si intentara procesar lo que había escuchado. Luego, lentamente, asintió, una pequeña sonrisa, tentativa, se formó en las comisuras de sus labios. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Eso significa mucho. Don Ignacio asintió, un nudo se formaba en su garganta mientras observaba al chico girar y caminar hacia el fondo de la tienda. Sabía que esto no había terminado, no por mucho. Los hombres que habían atacado a Raúl no iban a detenerse, y don Ignacio sabía que vendrían por él también si no hacía algo. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era estar allí para Raúl, ofrecerle un lugar seguro, un lugar donde pudiera escapar de las duras realidades del mundo exterior. Y mientras observaba a Raúl acomodarse en el fondo de la tienda, su enfoque una vez más en la pantalla frente a él, don Ignacio hizo una promesa silenciosa para sí mismo. Protegería a este chico, sin importar qué. Porque Raúl no era solo un chico con potencial, era un chico con un futuro, y don Ignacio estaría condenado si dejaba que alguien se lo arrebatara. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de días tensos y noches sin dormir. Don Ignacio permanecía vigilante, siempre observando, siempre esperando a que cayera el próximo golpe. Raúl continuaba visitando la tienda, aunque había una nueva cautela en sus ojos, una reserva que antes no estaba allí. A pesar del miedo que se aferraba a él como una sombra, Raúl se lanzaba al trabajo, pasando horas en el fondo de la tienda, programando con un enfoque que bordeaba la obsesión. Don Ignacio, por su parte, hizo todo lo posible para proteger al chico.
Mantuvo un ojo atento en los clientes de la tienda, se aseguraba de caminar con Raúl hasta su casa todas las noches, e incluso instaló un nuevo sistema de seguridad en la tienda, un toque moderno en un lugar que de otra manera era un vestigio del pasado. Pero a pesar de todas sus precauciones, la amenaza se cernía sobre ellos, una presencia constante y opresiva de la que ninguno de los dos podía escapar. Una tarde, mientras el sol se hundía en el cielo, proyectando largas sombras sobre el pueblo, Margaret llegó a la tienda. No la había visitado en un tiempo, no desde que don Ignacio se había consumido en cuidar de Raúl, pero esa noche, algo la había llevado allí. Entró, el familiar tintineo de la campana resonando mientras pasaba. Don Ignacio levantó la vista desde donde estaba reponiendo estantes, sus ojos se iluminaron al verla. Margaret la saludó, una sonrisa tiraba de sus labios. ¿Qué te trae por aquí? Margaret sonrió cálidamente, pero había una seriedad en su mirada que don Ignacio no podía ignorar. Quería ver cómo estabas, dijo, su voz era suave. Y quería conocer a este chico con el que has pasado tanto tiempo. Don Ignacio miró hacia el fondo de la tienda, donde Raúl estaba encorvado sobre una tableta, completamente absorto en su trabajo. Es un buen chico, dijo don Ignacio, su voz estaba llena de un orgullo silencioso. Inteligente. Decidido. Pero ha pasado por mucho. Margaret asintió, su expresión se suavizaba. Puedo verlo. Pero también puedo ver cuánto significa para ti. Don Ignacio la miró, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Es solo un chico, Margaret, dijo, aunque incluso mientras hablaba, sabía que no era cierto. Raúl era más que solo un chico, era un símbolo, una oportunidad de redención, de compensar los errores del pasado. Margaret se acercó más, extendiendo la mano para tomarla de don Ignacio entre las suyas. Estás haciendo algo bueno, Ignacio, dijo en voz baja. Le estás dando una oportunidad. Una oportunidad real. Don Ignacio tragó con fuerza, la emoción de sus palabras lo tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo sintiendo que estaba más allá de la redención, que su vida no era más que una serie de arrepentimientos. Pero aquí, en este momento, con la mano de Margaret en la suya, sintió algo cambiar dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Justo entonces, Raúl levantó la vista de su trabajo, sus ojos se abrieron ligeramente al notar a Margaret de pie junto a don Ignacio. Se enderezó, un atisbo de incertidumbre cruzó su rostro. Raúl, llamó don Ignacio, haciéndole señas para que se acercara. Ven aquí, quiero que conozcas a alguien. Raúl dudó por un momento, luego dejó la tableta a un lado y caminó hacia ellos, sus movimientos eran cautelosos pero curiosos. Cuando se acercó, don Ignacio puso una mano en su hombro, un gesto que se sentía natural, aunque era la primera vez que lo hacía. Raúl, esta es mi esposa, Margaret, presentó don Ignacio, su voz estaba llena de una calidez que incluso lo sorprendió. Margaret, este es Raúl. Margaret sonrió, sus ojos eran amables mientras extendía una mano hacia el chico. Es un placer conocerte, Raúl. Ignacio me ha hablado mucho de ti. Raúl estrechó su mano, su agarre era firme a pesar del nerviosismo que aún brillaba en sus ojos. Es un gusto conocerla también, señora Herrera, respondió, su voz era cortés pero con un toque de timidez. La sonrisa de Margaret se ensanchó, y miró a don Ignacio, su expresión estaba llena de algo que hizo que el corazón de él se apretara, orgullo. Estaba orgullosa de él, orgullosa del hombre en el que se estaba convirtiendo, y esa realización lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante el resto de la tarde, los tres hablaron, sobre tecnología, sobre la tienda, sobre la vida. Era la vez que más relajado se había sentido don Ignacio en semanas, y podía ver que la tensión también comenzaba a desaparecer de los hombros de Raúl. Había algo reconfortante en tener a Margaret allí, su presencia era un recordatorio de que no estaban solos en esto, que se tenían el uno al otro. Al llegar la noche, Margaret finalmente se despidió, prometiendo regresar pronto. Después de que se fue, don Ignacio y Raúl se quedaron en la quietud de la tienda, los eventos del día pesaban sobre ambos. Su esposa es muy agradable, dijo Raúl, rompiendo el silencio. Don Ignacio sonrió, una suavidad en sus ojos mientras asentía. Lo es. No sé qué haría sin ella. Raúl asintió, su mirada era pensativa.
Tienes suerte, dijo en voz baja. Don Ignacio lo miró, algo se apretaba en su pecho. Sí, estuvo de acuerdo, su voz era áspera con emoción. Lo soy. Por un largo momento, simplemente se quedaron allí, el vínculo entre ellos se fortalecía con cada segundo que pasaba. Finalmente, don Ignacio carraspeó, rompiendo el silencio. Vamos, dijo, su voz era firme. Vamos a llevarte a casa. El camino hacia la casa de Raúl fue tranquilo, la oscuridad de la noche se cerraba alrededor de ellos. Pero por una vez, el silencio no estaba cargado de tensión. Había algo diferente esa noche, algo más ligero, más esperanzador. Don Ignacio podía sentirlo en el aire, en la forma en que los pasos de Raúl parecían menos carguedús, en la forma en que las sombras no parecían tan amenazantes. Cuando llegaron a la casa de Raúl, el chico se volvió hacia don Ignacio, una mirada de gratitud en sus ojos. Gracias, señor Herrera, dijo en voz baja. Por todo. Don Ignacio asintió, un nudo se formaba en su garganta. Cuídate, Raúl, dijo, su voz era áspera con emoción. Y recuerda lo que hablamos. No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer. Raúl sonrió, la expresión era suave pero sincera. No lo haré, prometió. Mientras don Ignacio observaba al chico desaparecer en su casa, sintió que algo dentro de él cambiaba, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo esperanza, era un sentido de propósito, un sentido de que tal vez, solo tal vez, podía marcar una diferencia después de todo. Los días que siguieron estuvieron llenos de una determinación silenciosa. Don Ignacio se dedicó a su trabajo, decidido a hacer de la tienda un lugar donde Raúl, y otros chicos como él, pudieran sentirse seguros, pudieran encontrar un sentido de pertenencia. Hizo pequeños cambios aquí y allá, actualizando las exhibiciones, trayendo más libros de tecnología, incluso montando un pequeño taller de programación en el fondo de la tienda. Las noticias comenzaron a esparcirse, y pronto, otros chicos comenzaron a aparecer, chicos del barrio de Raúl, chicos que nunca antes habían puesto un pie en Tecnología Herrera. Venían para aprender, para explorar, para escapar de las duras realidades de sus vidas fuera de la tienda. Y don Ignacio los recibió a todos, su corazón se hinchaba de orgullo mientras los observaba descubrir las posibilidades que la tecnología podía ofrecer. Margaret pasaba por la tienda a menudo, trayendo bocadillos para los chicos, ofreciendo palabras de aliento y observando con un orgullo silencioso cómo Ignacio encontraba nuevamente su propósito. La tienda, una vez un vestigio del pasado, era ahora un faro de esperanza para el futuro, y don Ignacio se encontraba prosperando en el rol que había asumido. Pero no todos estaban contentos con los cambios. Había quienes en el pueblo aún albergaban resentimientos, quienes veían los esfuerzos de Ignacio como una traición a las viejas costumbres, a los valores que consideraban sagrados. Los susurros de boicots y confrontaciones llegaron a los oídos de don Ignacio, pero él se negó a retroceder. Había tomado su decisión, y no iba a dejar que el miedo dictara sus acciones. Entonces, un día, llegó una carta por correo. Era de una organización comunitaria local, invitando a don Ignacio a hablar en un evento en celebración de la educación juvenil y la tecnología. Habían oído hablar del trabajo que estaba haciendo en Tecnología Herrera, y querían que compartiera su historia, para inspirar a otros. Don Ignacio fue reacio al principio, inseguro de lo que podría decir que tuviera algún valor. Pero Margaret lo alentó, recordándole el impacto que ya estaba teniendo, las vidas que estaba cambiando. Y así, con una mezcla de nervios y determinación, don Ignacio aceptó. La noche del evento llegó, y don Ignacio se encontró de pie frente a una sala llena, las brillantes luces del escenario lo cegaban por un momento mientras tomaba la multitud. Raúl estaba allí, sentado en la primera fila con Margaret a su lado, ambos lo observaban con expresiones de orgullo y aliento. Don Ignacio carraspeó, el micrófono en su mano se sentía pesado mientras buscaba las palabras adecuadas. Había pasado tanto tiempo viviendo en las sombras de su pasado, en los arrepentimientos y errores que lo habían definido durante tanto tiempo. Pero ahora, de pie allí, se dio cuenta de que tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, de compartir las lecciones que había aprendido a la fuerza. Cuando era joven, comenzó don Ignacio, su voz era firme a pesar de las mariposas en su estómago, pensé que tenía todo resuelto. Pensé que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y era rápido para juzgar a cualquiera que no viera las cosas como yo.
Pero la vida tiene una manera de humillarte, de mostrarte cuán poco realmente sabes. Hizo una pausa, sus ojos escaneaban la multitud, tomando los rostros de aquellos que habían venido a escucharlo hablar. He cometido muchos errores en mi vida, continuó, su voz estaba llena de emoción. Y durante mucho tiempo, pensé que esos errores me definían, que eran todo lo que alguna vez sería. Pero luego, algo sucedió, algo que me hizo darme cuenta de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para marcar una diferencia. Don Ignacio miró hacia Raúl, quien lo observaba con ojos grandes, su expresión estaba llena de admiración. «Conocí a alguien», dijo don Ignacio, su voz se suavizaba. «Un joven que me recordó a mí mismo, lleno de potencial, lleno de sueños, pero retenido por las circunstancias de su vida. Y me di cuenta de que tenía una opción. Podía seguir viviendo en el pasado, o podía hacer algo para ayudarlo, para ayudar a otros como él». La sala estaba en silencio, el peso de las palabras de don Ignacio flotaba en el aire. «Elegí ayudar», dijo simplemente. «Y al hacerlo, encontré algo que pensé que había perdido hace mucho tiempo, esperanza. Esperanza para el futuro, esperanza para un mundo mejor, esperanza de que todos podemos marcar una diferencia, sin importar cuán pequeña sea». Don Ignacio respiró hondo, la emoción del momento lo alcanzaba. «No soy un hombre perfecto», dijo, su voz era áspera con emoción. «Pero lo estoy intentando. Y creo que eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, tratar de ser mejor, tratar de hacer del mundo un lugar mejor, un pequeño acto a la vez». Hubo un momento de silencio mientras las palabras de don Ignacio se hundían, y luego la sala estalló en aplausos. Don Ignacio miró hacia Raúl, quien aplaudía junto con el resto de la multitud, su rostro brillaba con orgullo. Cuando los aplausos se desvanecieron, don Ignacio bajó del escenario, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Lo había hecho, había compartido su historia, se había abierto de una manera que no creía posible. Y al hacerlo, había encontrado una sensación de paz, un sentido de propósito que lo había eludido durante tanto tiempo. Raúl y Margaret lo encontraron al pie de las escaleras, sus rostros brillaban con orgullo y felicidad. «Estuviste increíble», dijo Raúl, su voz estaba llena de asombro. Don Ignacio sonrió, un nudo se formaba en su garganta mientras miraba al chico que había cambiado su vida. «Gracias, chico», dijo, su voz era áspera con emoción. «No podría haberlo hecho sin ti». Mientras salían del evento, los tres caminaban lado a lado en el fresco aire de la noche. Don Ignacio sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No era solo para él o para Raúl, sino para el futuro, para las posibilidades que se presentaban por delante. El camino no sería fácil, habría desafíos, contratiempos, momentos de duda. Pero don Ignacio sabía, en el fondo de su corazón, que podían enfrentarlos juntos, que podían marcar una diferencia, un pequeño acto a la vez. Y mientras caminaban hacia la noche, don Ignacio sintió una sensación de paz, un sentido de propósito, que no había sentido en años. Porque por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba en el camino correcto, que estaba haciendo algo bueno, algo significativo. Y eso, se dio cuenta, valía más que todos los arrepentimientos del mundo.